Dios te bendiga, mi hermana Vicky, mi hermana Astrid, gloria al Señor. Estamos unos segunditos retrasaditos, pero aquí estamos para la gloria del Señor. Y antes de comenzar, hermano, este devocional en esta mañana, yo quisiera ir con ustedes al libro de Romanos. Yo sé que vamos a llegar a leer ese libro si Dios nos los permite y si estamos todavía aquí en esta tierra mientras cuando ese tiempo llegue. Hay un versículo que esta mañana me tocó mi corazón, porque hay mañanas o hay momentos en nuestras oraciones que no sabemos qué decirle a Dios. Quizás estamos cansados, quizás estamos turbados, quizás estamos con muchas dificultades que en nuestro diario vivir se presentan, ¿no? Y a veces no sabemos qué decir, o nuestras oraciones a veces pareciera que fueran vacías, o que no hay que decir, o que no sabemos qué decir. Cuando ese tiempo llegue a tu vida o llegue a nuestra vida, hay un verso que yo quiero que usted recuerde. Vamos a ir al libro de Romanos, el capítulo 8, el versículo 26. Mire lo que dice. Dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Entonces, ¿a dónde o a qué debemos recurrir cuando esos momentos llegan? Recordar que debemos estar conectados con el Espíritu del Señor. Es más, el Espíritu de Dios tiene que morar en nosotros. El título de ese capítulo del libro de Romanos 8 dice: viviendo en el Espíritu. Pero la palabra de Dios dice que el Espíritu de Dios es el que mora en nosotros. Pero para que Él more en nosotros, para que Él permanezca en nosotros, nosotros tenemos que vivir en Él, haciendo siempre su voluntad. Y dice que el Espíritu es el que intercede, dice que el Espíritu es el que nos ayuda en nuestra debilidad. Y dice, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, o sea, que no se pueden descifrar. Por eso el hablar en lengua es tan importante. Por eso el hablar en el Espíritu es tan importante en nuestras oraciones. Cuando estés en ese momento que no sabes qué decirle a Dios, que no sabes qué hacer, aférrate a ese Espíritu Santo que mora dentro de ti y empieza a hablarle allí al Señor en el Espíritu. Y me gusta mucho esta parte del 27 que dice: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, en mayúscula, del Espíritu que mora en ti. Él sabe cuál es la intención, porque Él es el que escudriña los corazones. Dice: conforme a la voluntad de Dios, intercede por su santo. Y si algo yo le digo al Señor, es que su voluntad sea hecha en mí, ¿verdad? Yo creo que todos queremos eso, que la voluntad de Dios se haga en nosotros, se cumpla en nosotros, y que siempre pidamos lo que es la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es lo que a Él le agrada. ¿Qué padre quiere que su hijo haga lo que a el hijo le plazca? Ninguno. Un padre quiere que el hijo obedezca lo que Él manda, y así es nuestro Dios. Entonces quería compartir con ustedes eso, porque cuando esos momentos lleguen, hablemos en el Espíritu. Y hoy vamos a ver un poquito de eso. Vamos a dar gracias allí todos juntos, todos los que estamos conectados. Yo creo que ya estamos como a 7 conectados, esos 7 fieles para la gloria del Señor. Mi hermana Flor María, mi hermana Tania, mi hermana Wendy, mi hermana Astrid, aleluya, y mi hermana Vicky, mi hermana Azucena. Vamos a dar gracias allí todos juntos. Su palabra dice que donde hayan 2 o 3 congregados, en su nombre, allí está Él. Amado Dios, gracias te damos, Señor, por tu presencia en esta mañana. Gracias, Señor, porque es tu Espíritu, Señor, nuestra fortaleza en nuestros momentos de debilidad y aflicción, Señor. Enséñanos a buscarte más, Señor. Apasionanos más de ti, Señor. Enamóranos cada día, Señor, más de ti. No dejes pasar un día, Señor, sin mimarnos, Señor, sin consentirnos, Señor, sin acercarnos a ti. Bendecimos tu nombre todos juntos, Señor. Bendíganos, Señor. Yo sé que tu palabra ya es bendita, Señor, pero bendice nuestros oídos. Úngelos, Señor, en esta mañana para escuchar tu palabra, Señor, y capacita nuestras manos para ponerlas por obra en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Ayer quedamos en el capítulo 12 del versículo, en el versículo 12 del libro de Primera de Crónicas. Hoy voy a dar un repaso en sí de ese capítulo, porque hay muchos nombres y no me quiero detener
a leerlos todos, porque no es que pierda tiempo, pero quiero que usted quizás lo haga en casa, pero quiero que sea más dinámico el día de hoy. Dice, estos son, comienza así, los que vinieron a David en Sigla. Sigla fue una ciudad que fue dada a David, los que leímos Samuel. David estaba huyendo de Saúl y él se fue a refugiar en terreno filisteo. Imagínense, a los enemigos de Israel, allá él se refugió. Y este rey de en ese tiempo, creo que era el rey Aquis de los filisteos, él le dio una ciudad a David. Imagínense usted, él lo favoreció y le dio una ciudad para David. Entonces esa ciudad se hizo tan famosa, se hizo como un fuerte, donde todos los refugiados venían a él. También venían a él, todos los quizás los que querían pelear, los que sabían que Dios estaba con David, los aliados de David, se fueron añadiendo allí a esa ciudad. Entonces me gusta mucho una parte, el versículo 2 de este capítulo, que dice que los que vinieron a él, dice, los valientes que le ayudaron en la guerra, dice que estaban armados de arcos, dice, y usaban ambas manos para tirar piedras con honda. Entonces, el simple hecho de tirar piedras con honda requería de mucho precisión, mucha buena puntería. Recordemos que David mató a Goliat con una honda, pero estos valientes dice que con las dos manos, imagínense, así fueran quizás derechos o eran izquierdos o utilizaban el brazo izquierdo, de igual forma ellos las dos manos las dominaban para utilizar esta herramienta. Y me pareció muy interesante que realmente estos valientes eran así, o sea, no eran cualquiera los que estaban con David, eran de verdad que gente bien valiente. Me gusta también que dicen que cuando se desbordaba el río Jordán, quizás porque en el monte, dice que en el monte Hebrón se congelaba, ¿no? Había nieve, caía nieve, y cuando se derretía en tiempo ya, en el primer mes, creo que leí en una de las Biblias, se derretía el mes de Abib, que está entre marzo y abril, se derretía esa nieve y ese río se desbordaba, y ellos aún así dice que pasaron por allí y peleaban, o sea, eran grandes guerreros. Y hay una parte donde dice que, usted sabe que Saúl, que era el enemigo número 1 de David y le perseguía por todas partes, él venía de una tribu, aunque pequeña, pero de muchos guerreros, de hombres guerreros, era la tribu de Benjamín. Y cuando David estaba por allá en Sigla, escondiéndose, llegaron a él unos valientes también. ¿De dónde? De la tribu de Benjamín. Entonces David salió como al encuentro de ellos, pero David estaba a la expectativa, porque decía, si estos vienen a traición, entonces yo debo actuar, ¿no? Entonces dice que David salió a ellos y les habló diciendo, si habéis venido, eso está en el versículo 17, dice, si habéis venido a mí para paz y para ayudarme, mi corazón será unido con vosotros. Mas si es para entregarme a mis enemigos, sin haber iniquidad en mis manos, véalo el Dios de nuestros padres y lo demande. Entonces el Espíritu, y me gusta porque está con E mayúscula, quiere decir el Espíritu de Dios vino sobre Amasai, dice, el jefe de los 30, y dijo, por ti, oh David, y contigo, oh hijo de Isaí. Dice, paz contigo y paz con tus ayudadores, pues también tu Dios te ayuda. Y David los recibió y los puso entre los capitanes de las tropas. Imagínense, no sabía David a qué venían ellos, si eran realmente espías aliados de Saúl para a la larga entregarle en bandeja de plata la cabeza de él mismo, de David, a Saúl. Mas sin embargo, quizás las palabras de David intimidaron a Amasai. Y en ese momento, porque en el Antiguo Testamento sí actuaba el Espíritu Santo, pero no como ahora, que actúa en todos nosotros. Dice su palabra, Él derramará su Espíritu sobre todos nosotros. Y en este tiempo eran momentos específicos donde el Espíritu obraba en una persona. Y este fue uno de los casos, donde el Espíritu tuvo que venir a este hombre para que de él saliera palabra paz, paz, paz. Y esas palabras que el Espíritu le dio a él intercedieron y ablandaron el corazón de David. Y David las recibió y formaron parte del ejército de David, que más adelante pudieron combatir contra o pudieron llevar al trono a David y combatir contra todos los enemigos de Israel. Y ahí en ese capítulo 2, hermano, vamos a ver cómo todos los que eran aliados, nombra una cantidad de cada tribu. Y me llama mucho la atención, aquí está más especificado que en el libro de Samuel, en los libros de Samuel,
Y dice que la tribu de Leví, en el versículo 26, podemos ver que los hijos de Leví, no iban a la guerra. Los de Leví no estaban apartados para eso. Pero en este caso dice que habían 4.600 que se añadieron a David. O sea, que estaban aliados con él, quizás no para pelear, pero dice que ahí estaban con él. Incluso los de Aarón, que ya eran apartados, los del linaje de Aarón, solamente para el sacerdocio, también habían ahí entre ellos. Entonces eso nos da a entender que David tenía tanto apoyo, tanto espiritual, como en las armas y en los guerreros para pelear contra la guerra. Entonces vamos a comenzar con el capítulo 3 en esta mañana. Di un pequeño recuento de esto, pero antes de eso vamos a leer el versículo 38 del capítulo 12. Dice: todos estos hombres de guerra, dispuestos para guerrear, dice, vinieron con corazón perfecto a Hebrón para poner a David por rey sobre todo Israel. O sea, ellos con corazón perfecto quiere decir que todos estaban unánimes. Eso es lo que leí en muchas versiones de las Biblias, de estudio. Me gusta esta parte, porque la única manera que tú y yo podamos estar perfectos es cuando estamos unidos en un mismo sentir, en un mismo corazón. Mire, por eso la Biblia dice que si 2 o 3 se ponen de acuerdo en una cosa, seguro les será hecha. Entonces, esta perfección, este tipo de perfección, de unión, de encaje, ¿cómo que dicen, papá? De cabo y... no me acuerdo en realidad. O sea, que algo encaje perfectamente. Es una perfección que Dios requiere para contestar la oración. Y gracias a este encaje, esta unión, a este corazón perfecto de todos estos hombres en un mismo sentir, fue lo que trajo también a David, ayudarlo a David para que fuera rey sobre todo Israel. Por supuesto que Dios estaba detrás de todo esto. Y Él es el que obró en todo esto. Amén. Dice que todos ellos traían con alegría, muchos de ellos traían, dice que todos los días se añadían, si usted lee este capítulo, todos los días se añadían hombres a ese ejército. Y no venían con manos vacías, traían comida, traían de todo, pues dice, traían camellos, dice, víveres en asnos, dice, provisión de harina, en el último versículo, tortas de higo, panes, aceite, muchísimas cosas. Entonces comenzamos a leer el capítulo 13, dice, David propone trasladar el arca a Jerusalén. Si nosotros vamos al libro de 2 de Samuel, el capítulo 6, el orden de estos hechos está un poquito, esto está como adelantado. En realidad este hecho de traer el arca sucedió después de los capítulos 14 y 15. Pero lo que quiere el cronista aquí es destacar los hechos importantes de David, y la prioridad era destacar a David como ese rey espiritual, a destacar a ese Mesías, ¿no? Y lo primero que el cronista destaca de David aquí también, que quiere resaltar, es el anhelo de él de establecer otra vez la adoración, la verdadera alabanza en el pueblo de Israel que se había perdido por el reinado vergonzoso de Saúl. Dice así en el nombre de Jesús. Dice: entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes. Y dijo David a toda la asamblea de Israel. Ya lo habían hecho rey. Dice: si os parece bien y si es la voluntad de Jehová vuestro Dios, enviaremos a todas partes por vuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en las ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros. O sea, vamos a reunir a todo Israel. Si es su voluntad y la voluntad de todo el pueblo, ¿cierto? Y dice el versículo 3, y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros. Dice, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Imagínense, el arca del pacto representaba que había primero los filisteos se habían apoderado de ella, y luego había quedado en una casa los filisteos. Dios hirió por su presencia, hirió a muchos, decapitó a Dagón y todo lo que pasó. Y los filisteos enviaron el arca. ¿Se acuerdan de lo que leímos? Que enviaron dos vacas, dos animales, y los animales iban hablando entre sí, dice la Biblia, maullando, haciendo su ruido, ¿no? Y derechito fueron y llegaron al lugar preciso donde Dios quería. Fue tremendo esa historia también. Y dice que aquí
David recordó eso y dijo, vamos a traerla porque desde el tiempo de Saúl, imagínense, no hemos hablado, no hemos buscado la presencia de Dios. El arca representaba la presencia de Dios, recordar el pacto del Señor, y Dios hablaba desde allí a su pueblo. Dice, y dijo toda la asamblea que hiciese así porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Les pareció bien a todo el pueblo. Dice, David intenta traer el arca. Él intentó por primera vez. Dice, entonces David reunió a todo Israel desde Sior de Egipto hasta la entrada de Hamat para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jearim. ¿Por qué? Porque la frontera sur, aquí destaca desde la frontera sur, de lo más lejos del territorio de Israel, desde allí se reunieron el pueblo del Señor. Dice el versículo 6, para traer el arca, dice el versículo 6, y subió David con todo Israel a Baalá de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová Dios, que mora entre los querubines. Recordemos que el arca tenía 2 querubines. Y ahí moraba el Señor. Dice, sobre la cual su nombre es invocado. El sacerdote tenía que invocar el nombre del Señor y de allí Dios hablaba al pueblo. Dice, y llevaron el arca, dice el versículo 7, el arca de Dios de la casa de Abinadab, que allí había quedado, en un carro nuevo. Recuerde esto y márquelo en su Biblia. ¿En qué la llevaron? En un carro nuevo. Y Usa y Ahío guiaban el carro. Ellos dos eran hijos de Abinadab, recordemos. Y no se registra que eran levitas. Vamos a ver por qué. Dice el versículo 8. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, con arpas, con salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Lo que nos da a entender que hicieron una fiesta enorme de alegría por traer el arca. Dice, pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa, ¿quién era Usa? El hijo de Abinadab, donde el arca moraba, él y su hermano iban ahí. ¿Qué dice ahí? Que iban guiando el carro donde iba el arca. O sea, ellos iban guiando el arca prácticamente, la presencia de Dios. Pero cuando llegaron a la era, dice ahí, Usa extendió su mano al arca para sostenerla. Dice, porque los bueyes tropezaban. El furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió porque había extendido su mano al arca. Y murió allí delante de Dios. Y David tuvo pesar porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Hasta a mí me quebrantó la primera vez que yo leí, por primera vez, cuando era una adolescente, 16, 17 años creo, que lo leí yo misma esta historia. Quizás la había oído, pero en ese momento cuando la leí, dije, ¿pero por qué? O sea, porque Dios iba a herir a alguien que quería hacer bien, que aparentemente él quería hacer bien. Pero si nosotros vamos al libro de Números, el capítulo 4, el versículo 16, mire, así como el amor de Dios es perfecto, así la justicia de Dios tiene que ser perfecta. ¿Cierto? Dios es amor, perfecto. Dios es justo, tiene que cumplirse su justicia perfectamente. Uno de los mandatos que Dios había dicho desde un principio, por eso es que el pueblo que le falta conocimiento perece, o muchas veces morimos, porque no tenemos conocimiento, no sabemos la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios dice, y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrá después de ellos los hijos de Coat para llevarlos, pero no tocarán cosa santa, no tocarán. Dice, no sea que mueran. Para dar un recuentico rapidito, vamos a ver lo más rápido que yo pueda. Dios había dicho, mire, los de Aarón, los hijos de Aarón, el linaje de Aarón, ellos estaban, tenían que ser ellos los sacerdotes. Ese era su oficio. Sacerdotes, los que entraban al lugar santísimo. Y cuando el arca y todo el campamento debía trasladarse de un lugar a otro, primero Dios mandó a que hicieran, todo tenía que llevar estas varas para saber dónde agarrarlas, más no tocarlo. Tocar las varas sí. Y todo esto tenía varas, todos los altares y todo eso para ser trasladado. Primero eso. Segundo, solamente los sacerdotes podían mirar este mueble y cubrirlos. ¿Para qué cubrirlos? Para que después que fueran cubiertos, solamente los levitas pudieran, así cubiertos, agarrarlos desde sus varas y trasladarlos. Era un mandato de Dios.
¿Por qué? Porque tenía los sacerdotes, la descendencia de Aarón, se le había dicho, tienen que apartarse, tienen que santificarse, no contaminarse para tocar los santos, porque si no, ¿qué dice allí? Van a morir. Entonces la justicia de Dios se tenía que cumplir. La Biblia no dice ningún registro de que Usa era levita. Segundo, porque trasladaron el arca de Dios como lo hicieron los filisteos. ¿Cómo? En un carro nuevo. No era como ellos pensaban, era como estaba, ya Dios lo había establecido, como Dios había establecido eso. Entonces cuando hablamos un poquito, quiero dar como una reflexión de esto, cuando hablamos de la alabanza al Señor, porque ese es el tabernáculo, lo que trajo David otra vez al pueblo de Dios, traer la presencia del Señor y la alabanza al pueblo de Israel. No es como nosotros queramos, no es como nosotros nos parezca, no es como los filisteos cantan, no es como los filisteos adoran, no es como los incircuncisos lo hacen, sino es como Dios lo dejó planteado, de acuerdo a Él. Entonces Dios dejó un tabernáculo, el tabernáculo mismo nos refleja cómo se debía entrar al tabernáculo, el pueblo escogido de Dios. ¿Cómo? Primero con arrepentimiento. Ahí estaba el altar donde tenían que sacrificar, eso significaba el arrepentimiento. Segundo, lavarse, tenían que lavarse de su inmundicia, de la suciedad que había. Y ese lavacro, antes de entrar al lugar santísimo, ese que tenía espejito, para que pudieran verse. Entonces, cuando nosotros nos arrepentimos y venimos a Él a lavarnos, a bautizarnos, también ahí en ese bautismo Dios nos regala el poder de poder discernir qué es lo que está mal, dónde tenemos esas manchas, ubicar esas manchas, esa suciedad y sacarlas de nosotros para poder entrar al lugar santísimo. Entonces, esa es la adoración que a Dios le gusta, que empiece con arrepentimiento y después con limpiar nuestras manchas. Bueno, seguimos otra vez, dice el versículo 12, y David temió a Dios aquel día. Tuvo temor, dice, y dijo, ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Imagínense. Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, o sea, no la llevó a Jerusalén. Dice que la llevó a casa de Obed-Edom Geteo. Dice, y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom, que la Biblia sí registra que era levita. Dice, en su casa solamente 3 meses. Y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. Tan solo en 3 meses que el arca llegó allí y la dejaron allí porque Obed-Edom era levita. Y Dios bendijo todo lo que este hombre, todo lo que tenía. Absolutamente lo bendijo. Fue tanta la bendición, o sea, se dio la bendición que llegó a oídos de David. Y vemos que en cambio el arca tenía años en la casa de Abinadab y la Biblia no registra que fue bendecido por esto. Dice el capítulo 14. Irán envía embajadores a David. Dice, Irán, rey de Tiro, envió a David embajadores y madera de cedro y albañiles y carpinteros para que le edificasen una casa. Y entendió David que Jehová lo había confirmado cuando de manos de quien se suponía que podría ser un enemigo de otro reino, sin embargo se hizo aliado y fue más adelante quien ayudó a Salomón también con materiales para hacer el tabernáculo de Dios, para hacer el templo de Dios. Dice, Dios había confirmado como rey sobre Israel y que había exaltado su reino sobre su pueblo Israel. Él supo reconocer la bendición de Dios y que realmente era Dios quien había ya establecido o confirmado su reino. Dice, hijos de David nacidos en Jerusalén. Sabemos que él tuvo hijos en Hebrón, que reinó primero en Hebrón y luego en Jerusalén. Entonces David tuvo también mujeres en Jerusalén y engendró David más hijos e hijas. Y estos son los nombres de los que le nacieron en Jerusalén. Samúa, Soba, Natán, Salomón, que más adelante vemos el reinado de ellos o el tiempo la influencia que tuvieron sobre ellos, Natán. Salomón, Idar, Elisúa, Elpelet, Noga, Nefet, Jafía, Elisama, Beliada y Elifelet. Tuvo muchos hijos y esto tuvo consecuencias, tuvo hijos y muchas mujeres también y Dios, esto no es el diseño original de Dios y vemos que más adelante tuvo grandes consecuencias en la vida o en la dinastía de David. Dice el versículo 8, dice, oyendo los filisteos que David había sido ungido rey sobre Israel, subieron todos los filisteos en busca de David. Y cuando David lo oyó, salió contra ellos. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Entonces David consultó a Dios diciendo, me encanta que David siempre consultaba al Señor. Dice, subiré contra los filisteos.
los entregarás en mis manos. Y Jehová le dijo, sube porque yo los entregaré en tus manos. Subieron pues a Baal Perasín y allí los derrotó David. Dijo luego David, Dios rompió mis enemigos por mi mano, como se rompen las aguas. Por eso llamó el nombre de aquel lugar Baal Perasín. Él fue el que le puso este nombre, que significa el Señor que quebranta. Y dejaron allí sus dioses. Y David dijo a los que los quemasen. En el libro de Samuel, creo que fue 2, en el segundo libro de Samuel 5:21, dice que realmente ahí el ejército de David, ellos querían como quedarse con esos ídolos que los filisteos trajeron a pelear. Pero David dijo, no, Señor, los quema. Dice el 13, y volviendo los filisteos a extenderse por el valle, dice, David volvió a consultar a Dios. Y Dios le dijo, no subas tras ellos, esto ya lo hemos leído, sino rodéalos para venir a ellos por delante de las balsameras. Las balsameras eran árboles altos, eran frondosos arriba en su copa. Dice, y así que oigas venir un estruendo por las copas de las balsameras, sal luego a la batalla, porque Dios saldrá delante de ti. O sea, Dios irá primero que tú, irá por ti y herirá el ejército de los filisteos. Hizo pues David como Dios le mandó y derrotaron al ejército de los filisteos desde Gabaón hasta Geser. Esto indica la extensión de todo lo que llegó, o el tamaño del ejército de los filisteos y lo que David llegó a vencer, que era bastante grande. Dice, la fama de David fue divulgada por todas aquellas tierras y Jehová puso temor de David sobre todas las naciones. O sea, todas las naciones, al ver que los filisteos, que también estaban llenos de gigantes, David los derrotó con todo su ejército, que Dios estaba con ellos, todas las naciones le temieron. Y por eso que David, su reino fue tan grande, tan bien establecido. Fue un hombre que temió a Dios, así que ese fue consultaba siempre a Dios en momentos de guerra. Me gusta que en las balsameras dice que Dios sopló, ¿verdad? Y estas balsameras empezaron a sonar esas copas y los filisteos temieron y estaban ahí rodeados, ¿no? Pero temieron y Dios dio gran victoria, porque dice que ellas hacían sonidos como de un grandísimo ejército. Comenzamos el capítulo 15, dice, David trae el arca a Jerusalén. Esta parte me encanta, no la quiero dejar de leer hoy. Yo sé que Dios nos va a dar tiempo para hacerlos. Dice, hizo David también casas para sí en la ciudad de David. Y arregló un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda. Este hecho también había ocurrido, él había intentado ya traer el arca, pero aquí él dice, el cronista destaca que realmente David hizo un lugar, una tienda para Dios. Recordemos que Dios no le dijo, no me hagas un tabernáculo, tu hijo lo va a hacer, pero él hizo una tienda y él quería establecer allí en Jerusalén como capital no solamente espiritual, no solamente capital de Israel, sino capital espiritual donde la presencia de Dios morara desde allí en el centro de Israel. Dice, entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas. El primer intento de David, tuvo que ser necesario para que él entendiera, buscara, quizás se diera cuenta que tenía que ser llevado por levitas. Dice, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y les sirvan perpetuamente, siempre. Y dice, y congregó David a todo Israel en Jerusalén para que pasasen el arca de Jehová a su lugar, el cual la había él preparado. Reunió también David a los hijos de Aarón y a los levitas. Recordemos que los hijos de Aarón eran los sacerdotes y los levitas, que era la tribu de Leví. Leví tuvo 3 hijos, Coat, Gerson y Merari, y de allí esas familias eran encargados de trasladar y de trabajar en todo lo santo y lo sagrado del tabernáculo también. Dice, de los hijos de Coat, Uriel el principal y sus hijos 120. De los hijos de Merari, Asías el principal y sus hermanos 220. Y de los hijos de Gerson, Joel el principal y sus hermanos 130. De los hijos de Elisafán, Semaías el principal y sus hermanos 200. De los hijos de Hebrón, Eliel el principal y sus hermanos 80. De los hijos de Uziel, Aminadab el principal y sus hermanos 112. El versículo 11 dice, y llamó David a los sacerdotes, Sadok y Abiatar, y a los levitas Uriel, Asaías, Joel, Samaías, Eliel y Aminadab.
Y les dijo, vosotros sois los principales padres de la familia de los levitas. Mire lo que les dijo. Wow, a mí me gusta porque David aprendió de su error y se llenó del conocimiento antes de volver a intentar traer el arca del Señor. Dice, santificaos vosotros y vuestros hermanos y pasad el arca de Jehová de Israel al lugar que le he preparado. Entonces, me gusta que fue necesario, tuvo que pagar Usa por este hecho. Recordemos que sin conocimiento perecemos. No es como nosotros queramos, es como Dios manda. Y la ira del Señor se encendió contra Usa, porque no debemos ni guiar la presencia de Dios, porque la presencia de Dios ya tiene guía. Los filisteos, mire, lo mandaron con 2 bueyes solamente y que lo miraran de lejos, porque Dios, el poder del Señor fue tan especial, tan poderoso, que guió 2 animales que llevaran sin que esos animales se fueran izquierda, derecha. Dios los guió. Entonces, ¿cuál era el miedo? Porque en un carro, ¿por qué no como Dios quería? Porque en un carro, y por qué guiar, y por qué tocar, y por qué creer que puedes ayudar a la presencia de Dios. No, Señor. Entonces dice aquí, dice el versículo 13, dice, pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová vuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según, wow, yo quiero que usted lo diga desde ahí en casa, según su ordenanza. Entonces no es como nosotros queramos, es como Papá Dios lo ordena. Dice, así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová, Dios de Israel. O sea, se apartaron para eso, se limpiaron para eso. Dice, los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios, dice, puesta sobre sus hombros en las barras, no en un carro. Así era como Dios lo quería. Aquí, que el peso de la gloria de Dios cayera sobre los escogidos de Dios. Ese era su deseo, sobre los hombros, que cargaran el peso de la gloria del Señor. Aleluya. Dice, como la había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. Me encanta esta palabra. Dice el 16, asimismo dijo David a los principales de los levitas que designase de sus hermanos a cantores con instrumentos. Mire este David, todo lo que estableció de música, de salterios, de arpa, de címbalos que resonancen y alzasen la voz con alegría. Dice, y los levitas designaron a Emán, hijo de Joel, de sus hermanos, a Asaf, y vamos a ver que en Salmo, Asaf fue uno de los más nombrados casi ahí, que escribió Salmos, hijo de Beraquías. Dice, y los hijos de Merari, de sus hermanos, a Etán, hijo de Cusaías, y con ellos a sus hermanos del segundo orden, a Zacarías. Vemos que tenían órdenes, ¿no? Para cantar, primera orden, segunda orden, a Zacarías, Jaziel, Semiramot, Jehiel, Uní, Eliad, Benaía, Masasías, Matatías, Elifele, Mignías. Mire quién está aquí, Obededón. Dice, y Jehiel, los porteros. O sea, Obededón, aquí vamos a ver que estaba en todo, porque él supo que la presencia de Dios prosperaba todos sus asuntos. Dice así, Emad, Asa y Etán, que eran cantores, sonaban címbalos de bronce. Y Zacarías, Asiel, Semiramot, Jehuel, Uní, Eliad, Masaías y Benaía con salterío sobre Alamot. Matatías, Elifeleu, Mignías, Obededón, Jahiel y Azarías tenían arpas afinadas en la octava, dice, para dirigir. Dice, y que Ananías, principal de los levitas en la música, fue puesto para dirigir el canto porque era entendido en ello. O sea, sabía de esto, de dirección de canto. Beraquías y Elcana eran porteros del arca. Y Sebanías, Josafat, Natanael, Amasaías, Zacarías, Benaía y Eliezer, sacerdote, tocaban las trompetas delante del arca de Dios. Obededón y Jeías eran también porteros del arca. David pues, Obededón estaba en todo. Dice, David pues y los ancianos de Israel y los capitanes de millares fueron a traer el arca del pacto de Jehová de la casa de Obededón con alegría. O sea que la presencia del Señor debemos llevarla con alegría. Dice, y ayudando Dios a los levitas. ¿Ve qué diferencia? No los levitas ayudando a Dios a llevar el arca. No. Dios
ayudando a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, sacrificaban 7 novillos y 7 carneros. Dice, y David, me gusta mucho porque esta parte, mire, y David iba vestido de lino fino y también todos los levitas que llevaban el arca, y asimismo los cantores, y que Ananías era maestro de canto entre los cantores. Dice, llevaba también David sobre sí un efod de lino. David usó también la misma ropa, o quiso estar como estaban los levitas. David no era levita, él era de la tribu de Judá, pero él participó y hizo actos que solamente los sacerdotes y levitas podían hacer. De esta manera llevaba todo Israel el arca del pacto de Jehová, con júbilo y sonido de bocinas y trompetas y címbalos, y al son de salterios y arpas. Pero cuando el arca del pacto de Jehová llegó a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, mirando por una ventana, vio al rey David que saltaba y danzaba, y lo menospreció en su corazón. Ya sabemos un poco la historia de Mical. Esto hizo que no tuviera hijos, más hijos, pues, porque hay una parte en la Biblia que dice que se tuvo hijos y sus hijos fueron sacrificados y muertos también. Wow, qué tremendo. Entonces David sacrificó, David se vestía de lino, usaba efod, él hizo muchas cosas que solamente le correspondía, ofrendas que solamente le correspondía. Más adelante vamos a ver lo que le hizo al pueblo, el día de mañana vamos a leer muchas cosas que realmente no le tocaban hacer. Y él era de la tribu de Judá. Pero recordemos que David representa en sí el reino eterno, la dinastía eterna, el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Ese profeta, sí, lo que habían profetizado, ¿cómo es que dice? No profeta, Mesías, el Mesías enviado por Dios. Emmanuel, que es Dios con nosotros. Bueno, mis amados, ojalá pudiera ver yo todos los comentarios. De verdad que ha sido una hermosa lectura. Hemos estado 37 minutos, casi 40 minutos. Le prometo que después que salga del en vivo voy a ver sus comentarios, responderle. Aquí no me deja hacerlo, no sé por qué. Pero ha sido un placer, como todos los días, leer la palabra del Señor con ustedes. Gracias por dejarme entrar a su casa. Que Dios bendiga todo lo que te plantees hacer hoy, que si no tienes fuerza, que Dios te dé fuerza, que si te duele tu cuerpo por tu trabajo, que Dios fortalezca tu cuerpo, y que si necesitas paz en tu hogar, que Dios te dé paz, y que el Espíritu del Señor more en ti para que interceda por ti, o aun cuando tú no sabes qué decirle a Dios o qué pedirle a Dios, porque Él va a hacer que tú pidas conforme a su voluntad. Dios me los bendiga, lo espero mañana a las 7 de la mañana también para seguir leyendo. Bendiciones, chao, chao.